Para mí este día es un día, me desperté con mucha expectativa. No por lo que me tocó predicar, sino porque en el mes de marzo estaba por el país del Salvador y camino a una iglesia a predicar. Me llama un profeta, Luis Harfuch, creo que le pronuncio bien Harfuch. Es uno de los profetas que escuché hablar de él por muchos lugares. Personalmente no lo conozco. Cuando quise conocerlo, no pude llegar a La Rioja, no pude llegar a otras ciudades. En Buenos Aires también estuvo. Él es mexicano. Y me llama y entramos a charlar y me dice, ¿puedo orar por usted? Y la profecía que me dio duró 10 minutos. Una profecía tremenda de parte del Señor. Una profecía, mire, conozco muchos profetas, pero es más, he trabajado con muchos profetas muy certeros en la profecía, y muchos profetas me han profetizado. La Biblia dice que examina todo y retiene lo bueno. Y nosotros con las escuelas proféticas enseñamos a examinar y a juzgar la profecía y no el profeta. Y quedarse con lo que es de Dios y con lo que no es de Dios es no quedarse. Y resulta que me empezó a hablar de parte de Dios muchas cosas muy personales y muy íntimas. No sé cuántos me vieron llegar por primera vez aquí a la iglesia. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos me vieron llegar? Creo que había cultos que yo terminaba ahí tirado en el piso, ¿se acuerdan? Llorando. Y me acuerdo que llegué a Santiago y empecé a usar lentes porque no veía nada de lejos. Y casi choco una vez, por eso me tuve que poner lentes. Pero... y algo que me impactó, que este profeta me decía las veces que empañaba mis lentes por llorar tanto, pero me dio una profecía con respecto a Santiago del Estero. Describió mi ciudad sin conocerme, que la ciudad donde vivo es el nombre de un apóstol, el apóstol Santiago. Viene de un lugar de aguas dulces. Aquí estamos cerca del río Dulce, y me dio la fecha de Santiago del Estero, el cumpleaños de Santiago. Me dijo que el 25 de julio Dios haría algo. Me soltó una profecía que yo sé que no le puedo contar porque hay muchos chismosos. No, mentira. Pero yo creo en la palabra profética y fue tan puntual lo que Dios habló que me acosté expectante y me levanté expectante. Dije, Señor, tengo mis tíos de vacaciones en mi casa. Se volvió hotel mi casa. Y le digo a mis tíos, me mira a mis tíos y me dice, ¿qué te pasa? Estoy feliz porque estoy esperando el cumplimiento de una promesa y de una palabra del Señor y sé que Dios nos va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Así que estoy expectante a algo de Dios en estos días. Todavía no terminó el día, así que yo sé que Dios va a cumplir lo que Él dijo. Así que ¿cuántos creen que Dios nos va a hablar y nos va a bendecir? Yo quiero compartirles algo que el Señor ha puesto en mi corazón y quiero hablarles algo que el Señor me ha bendecido con esta palabra. Y la verdad que estaba entre predicar o qué, y lo llamo al pastor Pablo, que cuando no lo puedo llamar al pastor Antonio, lo llamo al pastor Pablo. Ya lo molesto a él ahora. Y le decía a Pablo, ¿qué predico? Y hoy quiero compartirles una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Y algo que siempre entendí y creo que lo prediqué aquí cuando hablé sobre este hombre, sobre la palabra que alcanzó a la bendición de Jacob, que alcanzó a Josué. Esa palabra me bendijo mucho y esa palabra la había compartido en otros lugares, en otras iglesias. Y en una de las iglesias que estuve, el Señor me habló y me dijo, Matías, quiero que entiendas algo muy importante, que lo profético todos piensan que es futurista, pero la palabra profética nos termina alcanzando a todos. Cuando todos pensamos que cuando dicen algo grande viene, estamos esperando que venga de adelante. Y la Biblia nos enseña, el apóstol Pablo nos enseña que debemos hacer una cosa, olvidar lo que queda atrás. Cuando el apóstol Pablo dice, ciertamente olvido lo que está atrás. Si tú no te olvidas del pasado, vivís en el presente deprimido. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que el que vive en el presente deprimido es porque no puede soltar el pasado? Y el que vive con ansiedad es porque tiene miedo al futuro.
Son dos cosas importantes. La ansiedad es miedo al futuro, temor al futuro, miedo al futuro. Y la depresión es estar atado al pasado de tu vida. Digan conmigo, Dios me está diciendo que tengo que dejar el pasado. Pero el apóstol Pablo dice algo muy importante. Ciertamente olvido lo que está atrás y me extiendo ¿a qué? Hacia adelante. Nosotros somos los que avanzamos, y la palabra profética también no solo es hacia futuro, sino solo define el futuro, sino también nos está alcanzando. Digan conmigo, algo grande va a venir sobre mi vida. Yo quiero hablarte algo profético, ya que es una noche profética. Hoy quiero hablarte algo muy profético y quiero hablarte de lo que Dios va a hacer sobre nuestra vida y nos va a alcanzar. Hoy, mientras estaba preparando 2 prédicas, el Señor me exhortó y me dijo: ¿por qué quieres predicar algo que te gusta a ti? ¿Por qué no hablas lo que yo quiero hacer con ello? Porque siempre cuando yo predico algo, te voy a predicar algo que yo viví primero. Porque no puedo predicar algo que no lo viva, no lo experimente. O sea, no hay autoridad en una palabra que yo no viva, no la aplique primero. Pero en este caso, como es una noche profética, en este caso tengo que hablarte algo para ti. O sea, a veces espero que Dios me hable primero a mí, lo aplico y después lo predico. Pero en este caso fue diferente, porque como a las 7:30 de la tarde el Señor me visita y me empieza a hablar y me dice: necesito que le digas algo a la iglesia, necesito que le hables a una persona, necesito que le sueltes una palabra. Así que aquel que vino a buscar una palabra de parte de Dios, hoy la va a recibir en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? Bien, vamos a la Biblia. Y quiero hablarte sobre el profeta Elías cuando ora por la lluvia. Diga conmigo, lo profético. ¿Qué le parece si abre la boca? Le va a salir más lindo. Diga conmigo, lo profético viene a mi vida. Es muy importante que usted entienda eso, porque hay una diferencia en cuando lo profético viene y cuando uno lo busca. La diferencia es que lo malo de todo, que lo profético, ¿qué es lo profético? Es lo que Dios revela, su voluntad, su propósito en la vida de un cristiano. Pero si hablamos de lo profético, estamos hablando de los profetas, de los enviados del Señor. Y si encontramos en la Biblia, la mayoría de los profetas que están en la Biblia siempre fueron al pueblo o a una persona. Hay una ocasión, en una sola ocasión donde, es más, hay una ocasión donde un muchacho llamado Saúl fue a un profeta y se encontró con algo tremendo de parte de Dios. Pero la mayoría de las veces los profetas se mueven. Digan conmigo, Dios se mueve. Y cuando Dios tiene planes o propósitos con alguien, Dios se va a mover igual. Decir al que está a tu lado, Dios se va a mover a tu favor. Bien, vamos a la Biblia en Primera de Reyes capítulo 18, téngame paciencia que la tecnología se me manifestó. Primera de Reyes capítulo 18, versículo 41, y vamos a leer la Biblia un ratito, del 41 al 46. Dice la Biblia en el verso 41, dice del capítulo 18 de Primera de Reyes: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande ¿qué? Acab subió a comer y a beber, y Elías subió ¿a dónde? A la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube ¿de dónde? Del mar. Y le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende. ¿Para qué? Para que la lluvia ¿qué? No te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová, ¿qué? La mano del Señor estuvo sobre Elías, el cual ciñó su lomo y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Diga conmigo, Dios me va a hablar. Hoy quiero hablarte algo muy importante, que cuando hablamos de lo profético, ¿cuántos reciben promesa y profecía de parte de Dios? Creo que algunos aquí han recibido profecía, han recibido promesa. En estos días estuvimos en el campamento de la profeta Katy, tremendo. La verdad
que la profeta Katy es una amiga, pero le decía cuando estuvimos compartiendo un almuerzo que me sorprendió el nivel, cómo Dios la está usando, cómo Dios está levantando una generación, 25 años, muchachos, soltera, así que seguro alguno habrá estado ahí fichando. No, pastor, tranquilo. No, yo ya tengo, ya estás guardada ahí por ahí. Pero, y aparte mi amiga. Pero algunos muchachos fueron bien peinados al campamento. Seguro algún muchacho de 25 años se enamoró de la profeta Katy. Pero tremendo cómo Dios nos habló. Creo que a varios Dios habló. Pero cuando muchas veces recibimos una palabra o nos hablan proféticamente, vemos que lo profético, lo que Dios nos habla, es como algo lejano. Es como que de repente viene y te dice, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, y lo ves como, cuando lo recibes, lo ves como, para ahora no creo. Posiblemente no sé cuándo va a llegar el tiempo y el momento. Hay gente más, me pasa a mí que cuando el profeta que me profetizó en el 12, 13 de marzo, no me acuerdo bien si entre el 12 y el 13 de marzo, yendo a la iglesia, volviendo al hotel, viéndolo 10 veces el video, porque lo grabé todo, y viéndolo, veía lejano, y ya estábamos en el 25 de julio, todo marcado, y cuando Dios marca tiempo es por algo. Pero hoy quiero decirte algo muy importante, que algunos piensan que cuando Dios habla lo ven muy lejano, y cuando te dicen que algo bueno o algo grande o algo poderoso viene, lo ven como algún día. Es más, muchas veces tengo conversaciones con personas o amigos y le empiezo a hablar, y a veces no le digo así te dice el Señor, sino le estoy hablando, y a veces siento que es el Señor o es el don de sabiduría aplicado en la persona, y a veces lo ven como lejano o imposible. Pero quiero que entiendas algo, que cuando Dios abre su boca o suelta una profecía o una promesa, esa promesa termina estable en el tiempo y tarde o temprano te va a alcanzar. Porque usted tiene que entender que lo profético, es más, me acuerdo que cuando mi papá trabajaba a la mañana se iba, y si él trabajaba bien traía comida al mediodía. Y me acuerdo que mi hermana decía, ahí viene mi papi. Y mi papá andaba en una bicicleta, y nosotros salíamos afuera y lo esperábamos porque ahí venía. Sabíamos por dónde venía. Sabía cuál era el camino. Y mucha gente piensa cuando tiene ese pensamiento de cuando algo grande viene, lo primero que hacemos, miramos a un enfoque y no nos damos cuenta que esa visión que estamos teniendo es lo que nosotros tenemos que hacer, es avanzar hacia ahí. Pero lo que Dios nos da, no está alcanzando a nosotros. ¿Está aquí conmigo? Diga conmigo, Dios me está hablando. Ahora, cuando leí esta palabra, el Señor ahí al instante me dijo, quiero que sueltes una palabra. Capaz que sea simple y sencillo, pero yo sé que a alguien le va a bendecir. Yo quiero decirte algo. Cuando estaba leyendo la historia y preparando este mensaje que Dios me dijo que es para ti, no para mí, Dios me habló para alguien aquí diciendo, dile que el tiempo de espera se terminó para tu vida. Alguien diga conmigo, el tiempo de espera, vamos, dígalo con ganas, el tiempo de espera se terminó para mi vida. No sé qué, mira, el pueblo estaba esperando durante 3 años que lloviera. No llovía, había crisis, había todo. Y el profeta se puso a orar, y esa oración y ese clamor determinó que el tiempo de espera se termina. Digan conmigo, lo que estaba esperando está a punto de llegar. ¿Cuántos creen? Mire, yo cuando recibí esa palabra, el instante me puse de pie, salí al comedor y le dije a mi tía, todo lo que Dios prometió a partir de este día lo vamos a empezar a ver. Mi tía no es cristiana, pero igual le digo las cosas. Y escuche, y mi tía me dice, amén, mijo, me dice. No entendía, y mi tío estaba con una cervecita en la mano. Son cristianos, no son cristianos, pero están en mi casa. Son mis parientes. Y mi tío me mira como diciendo, este está loco. Pero ¿sabes qué? Yo entendí algo muy importante. Que sé que a alguien en esta noche se le termina el tiempo de espera. Se te acabó los procesos de ansiedad, de desesperación, de que no sabes la incertidumbre de que si te va a ir bien o no, o vas a salir de esta situación, o qué es lo que viene para tu vida. Lo que viene es que Dios te va a volver a levantar. Lo que viene es que el Padre te prometió cosas grandes y las va a cumplir en tu vida en el nombre de Jesús. Vamos. Aleluya.
Diga conmigo, lo de Dios no solo me espera, sino que me termina alcanzando. Mira ahora el que está a tu lado, decide, no solo lo de Dios no solo te espera, sino te alcanza. ¡Ey! La lluvia no solo venía del cielo, la lluvia venía por la oración del profeta. Porque el mismo profeta dijo, cuando cerró los cielos, no habrá lluvia ni rocío, sino es por mi palabra. Y el profeta comenzó a orar. Elías no tenía una nube. Elías no tenía una señal. Elías tenía una palabra. La lluvia no comenzó por el clima que se puso complicado. La lluvia comenzó por el clamor de Elías. ¿Se acuerdan que nuestro pastor habló sobre Gedeón? Y habló sobre Madián, cuando Madián ataca la cosecha y debemos pelear por la cosecha. ¿Sabe que me impactó mucho que el pueblo y Gedeón, ¿sabe qué hicieron? Ellos clamaron a Dios. Porque Madián atacaba cuando venía el tiempo de la cosecha. Ellos no tenían territorio. Los amalecitas y Madián eran esos que arrasaban con toda la cosecha, pero nunca se quedaban con los territorios de Israel, solo con la cosecha. Y algo que me impactó, que el pueblo clamó por un milagro, pero Dios no le trajo el milagro, Dios le trajo la respuesta. Primero Dios le trajo la respuesta. ¿Y cuál fue la respuesta? Envió un profeta. Cuando usted clama a Dios, el pueblo clamó y Dios envió un profeta. Después de enviar el profeta, le envió un ángel. Pero no para hacer el milagro, sino para levantarlo a Gedeón. ¿Está aquí conmigo? Ahora, el profeta Elías clamó por el milagro de ¿qué? De la lluvia, y Dios respondió. Habrá habido 1, 2 o 3 clamando también en ese momento, porque también recuerden que el pueblo en ese tiempo que perdió la cosecha es porque hizo lo malo delante de los ojos de Dios. La mayoría de nosotros en algún momento nos portamos mal. Estoy predicando más como pastor que no. En algún momento te habrás portado mal, hiciste lo malo delante de los ojos del Señor. Venías bien, estabas orando, ayunando, venían los martes y los jueves a orar y estabas bien pila y de repente caíste. El hecho que cometas un pecado, un error, no amerita que dejes de ser hijo de Dios. Siempre vas a ser un hijo de Dios. Dios te va a restaurar y te va a levantar. Pero hay consecuencias como el pueblo. El pueblo hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Y los amalecitas, ¿qué hicieron? Los madianitas y los amalecitas, ¿qué hicieron? Arrasaron todo. Dios no maldice, pero cuando tú abres puertas, siempre esos demonios van a venir a atormentar tu vida. Dios no quita nada. Somos nosotros los que abrimos las puertas para perderlo todo. ¿Está aquí conmigo? Ahora, el pueblo clamó. Dios envía un profeta, ¿para qué? No para darle una palabra, sino ¿para qué? Para recordarles el Dios que tenían. Porque de repente el profeta le dice, no se olviden de cómo yo con mi mano los libré y los saqué de Egipto, de la esclavitud, con señales y con prodigio y con todas las cosas. ¿Sabes qué? En pocas palabras, Dios le estaba diciendo a través del profeta en ese tiempo al pueblo, le estaba diciendo, no se olviden que el Dios que los escogió, si hoy están así como están, no se olviden que un día también los levanté una vez. Diga conmigo, Dios me está hablando. ¿Qué le parece si levanta su mano y repite conmigo, lo que Dios hizo una vez conmigo, lo va a volver a hacer? ¿Alguien cree que Dios va a volver a levantarnos una vez más? ¿Alguien cree que algo poderoso va a suceder como la primera vez que lo hizo? ¿Alguien lo cree o no? Allá había un amigo. Dios te bendiga, bienvenido. Qué bueno verte. Yo empecé el gimnasio y prediqué en el gimnasio y ahí está mi amigo que vino del gimnasio. Qué bendición verte. Dios te bendiga. Bienvenido a la casa del Señor. Hay que predicar en todo tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Me pongo contento porque un resultado. Porque los profetas profetizan pero no evangelizan, ¿viste? Eso era bueno. Diga conmigo, tengo que clamar. Cuando tú clamas, Dios envía un profeta para responderte.
Para recordarte que si un día te levantó, te puede volver a levantar. Si un día te sanó, te va a volver a sanar. Si un día restauró tu matrimonio, lo puede volver a hacer. Si un día levantó a tu hijo, lo puede volver a hacer. No sé cuál fue el error, la equivocación que pasaron, pero quiero que vengo hoy, mejor dicho, hoy vengo como profeta para tu vida a decirte que si un día Dios lo hizo, lo volverá a hacer una vez más a causa de tu clamor. Aleluya. Diga conmigo, cuando recibo una palabra, tengo que clamar. Es más, muchos esperan señales para creer muchas veces, pero los que reciben palabras no caminan por lo que ven. Los que reciben lo profético, cuando se empieza a manejar lo profético en tu vida, ya no caminan por lo que ven, sino por lo que oyen en el Espíritu. Por eso nos entra la desesperación, las dificultades. ¿Por qué? Porque dejaste de oír al Espíritu Santo. El profeta dijo, ¿una gran lluvia qué? ¿Una gran lluvia qué? Decir al que está a tu lado, vas a tener que sacarte la cera del oído para empezar a oír a Dios. Hey, la gente tiene que ver señales para creer, pero en este caso el profeta dijo, se oye. Él vio una pequeña nube, el criado, pero él dijo, se oye. Digan conmigo, cuando yo me muevo en lo profético, diga con fuerza, cuando yo me muevo en lo profético, ya no me muevo por lo que se ve, sino por lo que Dios dice. Y esa es la realidad, porque cuando nosotros empezamos a afinar nuestros oídos, es más, yo estos días estaba meditando mucho en la vida de Gedeón. Creo que las batallas que Gedeón ganó no fue por la estrategia, sino fue por la obediencia que tuvo. Si ellos no obedecían a Dios, no iba a pasar nada. No iba a pasar nada. Es más, se escondían en cuevas. Y Elías un momento estuvo en una cueva. Y Dios ni siquiera se metió en esa cueva, lo llamó, sal de ahí. Y capaz que muchos están como en alguna crisis, porque también no se olvide que el profeta también estuvo en una crisis, porque mientras el pueblo estaba en la crisis de que no llovía, que no había agua, que no había cosecha, no había siembra, no había nada, el profeta estaba en una crisis emocional. Se quería morir, no quería vivir más. ¿Por causa de qué? De un pueblo que no escuchaba a Dios y toda la cosa. Pero cuando él se determinó salir de esa cueva, ya no se manejó por lo que empezó a ver, sino por lo que empezó a oír. Diga conmigo, tengo que aprender a oír al Señor. Muchos esperan ver y después oír. Pero quiero que entiendas que lo que Dios habló a nuestras vidas, tienes que mantenerlo ardiendo en tu corazón. Porque lo único que te puedo decir, que algo grande se está por venir sobre tu vida. No sé qué es lo que estás esperando, pero en esta mañana yo me levanté y dije, Señor, yo sé que comenzamos una nueva temporada. No sé si se está secando tu matrimonio, no sé si está secando tus hijos, no sé qué es tu ministerio, tu llamado, no sé qué es lo que se está secando, porque hay gente que ha descuidado muchas cosas. Pero hoy quiero decirte que si Dios preparó esta noche profética, fue para recordarte y para profetizarte sobre tu vida, que el tiempo de crisis, de dificultades, de espera se terminó. Yo vengo a hablarle a un hombre aquí, a decirte, a un padre de familia, que esa crisis que estás pasando ya hace más de un año, hoy vengo a decirte, clama porque Dios va a responder, clama porque Dios va a soltar. Yo vengo a decirte que todo lo que has perdido en esta crisis, Dios te lo va a multiplicar de una manera extraordinaria. El Padre lo va a hacer. Y quiero decirte con testimonio que cuando Dios devuelve todo, lo devuelve con mucha más de lo que has recibido antes. Yo quiero decirte que cuando Dios te vuelve a levantar, te va a levantar de una manera que las bendiciones van a sobreabundar sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Vamos.
Diga conmigo, cuando estoy en lo profético, no es nada místico. Yo tengo amigos que a veces están en lo profético y fluyen de una manera loca, así, no, lo profético no sube arriba. No sube arriba, ¿sabes? Todos piensan que lo profético se va con el Señor, lo mira al Señor. No. La misma Biblia dice que cuando uno adora, el espíritu de la profecía empieza a fluir. Apocalipsis nos enseña que Juan tuvo la manifestación donde le dice, no, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Pero le dejó claro la adoración. Si no hay adoración, no hay una persona que adora, Dios no va a hablar. Pero lo profético no sube. Los que subimos somos nosotros. Cuando lo profético, cuando uno empieza a clamar, lo profético no sube, sino desciende. Elías subió al monte, pero la lluvia bajó. Elías subió al monte, pero la lluvia bajó. Diga conmigo, tengo que subir. Decía al que está a tu lado, deja de estar aquí abajo. Dios te está diciendo, sube. A clamar, a volver a esa oración, a esa búsqueda, a esas búsquedas por las mañanas, a ese tiempo de devocional que le dedicabas a Dios, a ese tiempo de oración matrimonial que tenía, a ese tiempo de lectura de Biblia que tenías con tu esposa, con tus hijos, o de manera personal, o en ese tiempo donde estabas buscando al Señor. Vuelve otra vez. ¿Por qué? Porque el tiempo de sequía en tu vida, esa sequía espiritual, se terminó. El tiempo de estar en esa desesperación se terminó. Hoy le estoy hablando a alguien que ha perdido esa pasión por estar con el Señor. El profeta subió, estando en la crisis, subió al monte y empezó a clamar, a orar y a volver al inicio donde estaba. Hay gente que tiene que volver al punto de partida y volver a correr esta carrera de vuelta. Yo no sé a quién le estoy hablando, pero hoy le estoy diciendo a alguien aquí y vengo a hablarle de parte de Dios. Viene tiempo de volver al punto de partida, porque el Padre va a renovar tu fuerza. Correrás y no te vas a cansar, caminarás y no te vas a fatigar, y vas a levantar las alas como las águilas y vas a volar a las alturas una vez más. Alguien diga amén a eso y apláudale al Padre. Vamos. Diga conmigo, tengo que volver a la oración. Mira al que está a tu lado y decirle, Dios no quiere que corras detrás de promesas. A mí me suele pasar que cuando viajo, a mí me gusta cómo es nuestra casa porque son más tranquilos ustedes, pero cuando viajo, Federico me acompañó una vez a un viaje y él te puede decir de testigo que la gente te busca. Y busca algunos por fe, otros ya porque le gusta. Y te buscan y profetizame, o qué dice Dios de mí, y que esto y que el otro. Y persiguen promesas o persiguen profecías. Yo cuanto menos profecía reciba, mejor. Porque cuando Dios habla nos mete en problemas. Mire, ya me han profetizado que voy a casarme, es un problema eso. Yo estoy feliz. Mire, los que se han casado, mi amigo, a los 3 meses, a los 2 meses, no, a la semana estaba así con la cara ya mi amigo. Del estrés. Mi acento. Mi otro amigo. Se me pegó la unción del pastor. Siente mi amigo, por eso. Pero persigamos promesas. Dios no quiere que andes persiguiendo profecías, promesas. ¿Sabe lo que Dios quiere? Que la provoques. ¿Y cómo yo la provocaré? Sube, ora, clama. Clama. Sube. Clama por tu hijo. No busques que lo vayan a buscar. Clama. Porque cuando tú clames,
el Señor lo va a perseguir. Pero clama. Porque aunque haya recibido una profecía, esa profecía le está persiguiendo. Clama. Clamen. Diga conmigo, cuando yo oro, diga conmigo, cuando yo clamo las palabras del Señor, las promesas me persiguen. Deuteronomio capítulo 28 verso 2 dice: y vendrán sobre ti estas bendiciones y ¿qué? Y te alcanzarán. Si oyeres al Señor atentamente y pusieres por obra todo lo que el Señor te dijo, te van a alcanzar. No sé usted, pero yo creo que este año la palabra que late en mi corazón todo este tiempo está latiendo en mi corazón, y todos los días, aunque estoy a veces manifestado y enojado, escucho y late en mi corazón: algo te va a alcanzar, Matías, algo te va a alcanzar. No sé qué es lo que es, pero yo hoy quiero profetizar a alguien y decirte que las bendiciones que tanto estabas esperando te van a alcanzar en el nombre de Jesús. Alguien diga amén a eso, vamos. Cierro con esto. Y para que Dios te hable y lo profético se manifieste, tenés que ser persistente. Tenés que tener persistencia. Me acuerdo que cuando yo vivía en Chaco, yo tengo un discípulo que es pastor hoy en día que va a venir. Dios me habló hace unos días atrás de hacer un retiro de pastores, de profetas, y pensé que no iba a venir ninguno. En septiembre lo vamos a hacer y ya se notaron como 35. Y 5 vienen de otras naciones. Y la verdad que va a ser algo que sí lo vamos a traer el domingo. Imagínense, 35 profetizando toda la iglesia. Eso va a estar bueno. Eso va a estar bueno. Porque la Biblia dice que hay que profetizar uno por otro para que todos aprendan. Yo siempre digo que lo profético está, la profecía se practica y se tiene que practicar. El don se practica. Y tengo un profeta que él también viene de Paraguay, que desde el 2014, que él me seguía por todos lados. Y yo, antes era más creído que ahora, ¿no? Pero pues todos los profetas son creídos. Si me está viendo uno ahí, perdón. Y me insistía, y me insistía, me insistía. Y me buscaba, me llamaba, y yo le cortaba la llamada. Y tanto que un día insistió, que me llama a una madrugada y yo dormido le contesto. Y me dice: yo sé que Dios tiene algo para mí. Yo sé que usted tiene algo que Dios ha puesto en su vida y quiero que usted me enseñe. Le dije que sí. Contento, él publicaba en las redes sociales que esto, que el otro. Y después le dejé contestar. Y un día, buscando al Señor, el Señor me dice: llama a Fabián y dile que se venga a Chaco, porque vas a empezar a enseñarle todo. Llamo a Fabián y viene a Chaco. Viajo a Paraguay después. Y hoy es un profeta que Dios está usando de una manera impresionante, y también es pastor. Nuestro pastor Antonio estuvo ahí hace un año atrás. Pero ¿sabe lo que me impactó de este muchacho? La persistencia. Él insistió. El profeta, ¿qué hizo? Oró más de 3 veces. Oró una vez y nada. Oró 2 veces y nada. Él oró ¿qué? 7 veces. ¿Y qué vio? Una no. ¿Y qué hacemos muchas veces cuando Dios nos responde en la primera oración? Nos abandonamos todo. Muchos nos olvidamos y ¿qué hacemos? De repente nos olvidamos: no, Dios no me escuchó, ya lo deja y va a buscar ayuda en otro lado. Pero el profeta oró. La persistencia es importante. Aunque los resultados no sean inmediatos, hay que ser persistente. Porque el que es persistente desata lo invisible de Dios y lo hace visible. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube. No era grande, pero era la señal del cielo que respondía a la tierra diciendo: está llegando.
Diga conmigo, no puedo ignorar. Vamos, diga con ganas, no puedo ignorar las pequeñas señales. No puedo ignorar los pequeños progresos, los pequeños resultados. Hey, no ignores si estás progresando apenas un poquito. Esa puede ser la señal de que algo grande se está por desatar en tu vida. No menosprecies algo que, bueno, una cosita me salió bien, pero después me salieron 10,000 mal. No importa, ese uno que te salió bien es la señal de que todo lo que viene va a ser perfecto en la voluntad de nuestro Dios. ¿Alguien dice a ver a eso? Vamos. Es más, el profeta no ora hasta ver lluvia. El profeta oró hasta ver una señal. Porque usted tiene que entender que una señal en lo profético es señal de cumplimiento. Cuando el profeta Eliseo profetizó a uno y dijo, esta palabra, y pongo por señal tal cosa para que se cumpla esta palabra. Cuando hay una señal es porque es tiempo de cumplimiento. Dile al que está a tu lado: en estos días Dios se va a revelar con muchas señales. Te van a llamar, te van a dar esa firma. Alguna señal que estás esperando, sea pequeña, te la van a dar en el nombre de Jesús. Alguien dice amén a eso. Vamos. Póngase sobre sus pies. Primera vez que predico cortito, ¿no? Qué bendición. Porque quiero soltar una palabra a alguien aquí. Diga conmigo: cuando lo de Dios viene sobre mi vida, me impulsa a correr más allá de mi fuerza. Cuando viene lo que estás esperando, empiezas a correr más fuerte, más de lo que tú crees. La mano de Jehová vino sobre Elías y llegó antes que Acab. Porque ¿sabes qué? Algo que me impacta, que cuando lo profético se empieza a cumplir sobre tu vida, no solo es un tiempo de cumplimiento, sino un tiempo también donde las cosas empiezan a acelerar. Las cosas empiezan a acelerar. Y te lo digo por experiencia personal. Y te lo digo como testimonio de verdad. Que cuando Dios cumple, Dios acelera todo. El pastor Pablo, el pastor Matías son testigos de que cuando Dios empezó a cumplir promesas en mi vida, todo se empezó a acelerar. Lo único está atrasado de la mujer, pero no importa. Pero después lo demás, todo se aceleró. No pensé que Dios hubiera hecho tantas cosas. Elías corrió más rápido que los caballos del rey. Y sabes que algo que tienes que entender, que cuando se cumple las promesas de Dios en tu vida, ya no empiezas a andar en tus propias fuerzas, porque va más allá de la fuerza natural. Y cierro con esto. Lo de Dios siempre va a buscarte. David fue ungido en el anonimato. David no fue no fue a buscar al profeta Samuel. Samuel fue enviado a la casa de David. El propósito no lo estaba esperando a David en el trono, sino que lo fue a buscar en el campo. Quédate tranquilo, tranquilo papá, tranquila mamá, que los propósitos de Dios en la vida de tus hijos, tarde o temprano lo va a buscar como lo buscó a David. Jesús en el Jordán, se le abrieron los cielos y el Espíritu Santo vino sobre él como en forma de paloma. Lo profético descendió sobre él, marcando el inicio del ministerio de él. Cornelio y Pedro, en Hechos capítulo 10, mientras Cornelio oraba, Dios envía a Pedro.
En lo profético no necesita que tú entiendas, sino que ores. Que empieces a clamar. Y yo lo desafío a algo. Porque cuando Dios me manda algo a mí, siempre arrastro unos cuantos. ¿Qué les parece si este martes venimos a orar todos? Nadie dijo amén. ¿Qué te parece si este martes todos los que estamos aquí, todos venimos a la mañana a clamar al Señor? Porque hay una profecía que yo no me olvido. Que el Señor dijo que las reuniones de las 6 de la mañana en oración se iban a volver un culto. No se olviden de esa. ¿Se acuerdan que la palabra fue soltada? A ver si los músicos nos acompañan. Pero ¿qué te parece si este próximo martes te comprometes a venir a orar? Venimos a orar, a clamar. Y te aseguro que va a ser una de las semanas de respuestas y señales del cielo sobre nuestras vidas. ¿Cuántos van a venir? Levanten su mano. Solo los que van a venir. Los que no van a venir, no levanten su mano. Muy pocos. Qué vagos. Ahora me tocó. El pastor me decía, ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir? Ya que después el Señor me habló, así que tengo que obedecerle. No me quedó otra. Yo dormía tranquilamente en mis mañanas y ahora el Señor me despertó. Pero te quiero ver. Nico, te quiero ver. Nico, el Señor te está inquietando. Aunque tengas que venir caminando, hermano, hazlo. Porque vamos a ver la bendición y la recompensa de Dios sobre tu vida. Hazlo por tu hijo. Hazlo por tu esposo que no viene. Hazlo por tu primer amor, Panra. Hazlo por tu primer amor. Hazlo por ese fuego que está empezando a arder en ti. Esa pasión que se está volviendo a encender en ti. Hazlo. Porque sé que algo se está viniendo. Algo se está viniendo para nuestra casa. Algo se está oyendo que viene sobre tu vida. Algo se está escuchando en el mundo espiritual. No sé si es una bendición, una lluvia en tu vida, pero sé que algo está viniendo sobre tu vida. Rabagaste enderegestiri castandandara brasta.